Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de... Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. Y otro, ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Rusia y la Unión Europea llegan a un acuerdo sobre el aprovisionamiento de Kaliningrado. Rusia y la Unión Europea. Kaliningrado, habíamos hablado hace 15 días que es un enclave ruso que se le dio, o sea, un pedacito de tierra que se le dio a Rusia, a la orilla en el mar Báltico, entre Lituania y Polonia. Como una reivindicación de la gran pérdida que tuvo Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Ese pequeño terreno de Rusia es muy importante porque el mar ahí no se congela, mientras que los otros mares que tiene Rusia sí se congelan, y las naves, los barcos de Rusia pueden salir de ahí todo el año. Es un punto estratégico, además de que al frente tiene a Finlandia y tiene a Suecia, que son los países que se iban en esa época a unir a la OTAN, y en este momento la OTAN como que ya está gestionando que ellos entren a formar parte, o sea que es un punto estratégico para Rusia. Y entonces Putin hizo protesta de que lo estaban frenando, lo estaban bloqueando, y que eso era un acuerdo que se había hecho en la Segunda Guerra Mundial, que tanto Polonia como Lituania le dieran paso a los alimentos, a lo que enviara, a la mercancía que se enviara desde Rusia y viceversa. Pero Lituania y Polonia no estaban cumpliendo por llevarle la idea a la Unión Europea. La Unión Europea dijo: suspéndanle esa entrada a Rusia. Entonces Rusia reclamó, y ya en este momento, por el derecho que tiene, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y quién sabe qué más haría Rusia, le permitieron que pase, aprovisione ese lugar, ese enclave. Sí. Muy importante para Rusia, ¿no? El acuerdo entre la Unión Europea y Rusia estipula que el aprovisionamiento de Kaliningrado queda eximido de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. O sea, la Unión Europea puso sanciones contra Rusia, no puede mandar petróleo, no puede mandar productos rusos, pero a ese sector sí, ¿sí? Ya quedó establecido. Entonces, bueno, por ahí hay un pequeño acuerdo, ¿no? Algo de legalidad que no se veía, ¿no? Bueno, un punto a favor. Sí. Ahora tejemos todo, ¿no? ¿Continúo? Sí. El Salvador. ¿Existe algo en común en los jueces del país? El miedo. El Salvador, hermano. El Salvador es un país que lo está dirigiendo Bukele. Salvador era un país que estaba en manos de mafias. Y llegó Bukele con su poder, pero Bukele
parece que trae dirección de un grupo fuerte, poderoso del mundo y está asociado con Israel y llegó de una a acabar con esas maras, con esas mafias, ¿sí? Y sí, señor, que encarcelaron a miles de muchachos y los tienen a todos apresados así, semidesnudos, únicamente un calzoncito y así agachados no pueden, y son montones de muchachos, yo no sé, 5 o 6 mil o más, ¿sí? Y entonces eso lo limpió Bukele, pero de esta manera imponente, a través de movimientos militares, ¿sí? Y acuerdos con los dirigentes de las maras, acuerdos con los dirigentes de las maras. Entonces, fuera de eso, también Bukele se tomó la asamblea y sacó a los jueces, a los magistrados. Entonces, un magistrado, un juez, dice Sidney Blanco, se llama el señor, es magistrado constitucional, aseguró que dentro de la adjudicatura existe miedo y que Nayib Bukele ha logrado neutralizar el gremio. Es decir, está lleno de miedo los jueces, los magistrados. Entonces, ¿la justicia dónde está? Pues quedó callada. No hay justicia. Y el único que se atreve a hablar es este abogado Sidney Blanco, este juez. De resto, ninguno. Y muchos han sido comprados, ¿sí? Y todo, todo ha quedado en manos de Bukele. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Sí? Sostuvo que la mayoría de los jueces a nivel nacional tienen actualmente miedo de ejecutar resoluciones contrarias a los intereses ejecutivos, porque él está dirigiendo todo, está dirigiendo la asamblea, está dirigiendo los jueces, ¿sí? Muy similar al poder que ha tenido Uribe aquí en Colombia, ha manejado todo. Pero aquí está disimulado. Sí, aquí está disimulado. Pueda que el Senado y la Cámara pertenezcan al partido de él todos y todos voten por él, pero existen. En cambio allá ya no existen. Ya es de frente. Ya es de frente una dictadura, pero de una forma aterradora. Además de que puso el Bitcoin como moneda oficial. Iba a dejar solo esa moneda, pero al fin dejó el dólar y el Bitcoin. Ahora, con la caída que ha tenido el Bitcoin, el país ha sufrido esa caída. Él dice, no nos preocupemos, esto ya va a subir, porque esos son mafias, ¿sí? Bajaron por un tiempito y después vuelve y sube, pero el país sufre esa caída. Sí, porque esas contracciones las paga el país, porque tiene que consumir más caro. Entonces, vea la ironía de lo que está sucediendo en El Salvador. Es un experimento de unas superburguesías que están moviendo ese país para hacer algo, un punto recreativo para ellos. Está haciendo aeropuertos supermodernos, estaciones supermodernas, hoteles supermodernos, está subiendo a estrato 10 las ciudades de El Salvador para que la gente vaya con el Bitcoin allá, los poderosos del Bitcoin, y los poderosos vayan a las playas de El Salvador. Y a toda la gente que se le oponga, lo captura como si fuera un delincuente, uno de las mafias, acabamos desde las maras, ¿sí? Y lo encarcelan a 10, 12, 15 años. O sea, hay una situación delicada en este momento en El Salvador. Bien delicada. Bien delicada, hermano. Una concentración del poder. Una de las conclusiones del informe es que el gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador ejecutaron una estrategia a partir del 1 de mayo para el debilitamiento de la separación de poderes en complicidad con la Corte Suprema, con lo que el Ejecutivo Nayib Bukele queda en poder de todo. Sí, un dictador. Un dictador, ¿cómo le parece? Es el centro, el control de todos los órganos, ¿cómo le parece? O sea, duro lo que está sucediendo en El Salvador, un experimento de las burguesías. O sea que ya se les... delante de todos nosotros y todo, ¿no? Allá la tribulación para El Salvador se le puso más fuerte. En este momento está fuertísima, pero también hay un descanso. Él dio una pequeña estabilidad económica, donde se compró gran parte del pueblo que era pobre. O sea, dieron al pueblo pan y circo. No le dieron circo, pero alguito de pan dieron.
¿sí? Como dice el padre, tenemos las migajas para el pueblo. Y entonces el pueblo está contento. ¿Sí? Parte del pueblo está contento. Está anestesiado. Está anestesiado. Continúo. Sí, hermano. Honduras. Alianza del crimen organizado y narcoactividad ligada a Juan Orlando Hernández repercute en la ola de violencia. Honduras es un país donde gobernó como por 10, 12 años Orlando Hernández. Llevó a la miseria absoluta. Las mafias se apoderaron de este país y él lo vendió a Estados Unidos. Y una crisis total. Entonces tomó el poder Xiomara Castro, esposa de Zelaya. Zelaya era el que era el presidente como en el 92, 93 y que lo bajaron, le dieron un golpe de estado y subió Orlando Hernández, ¿sí? Y se tomó el poder. Y entonces ahora ella entró a Honduras y bajó la luz y ha hecho cosas para el pueblo, está tratando de ayudar. Claro, también ha metido sus amigos en los grupos que dirige, ¿no? Bueno, pues es que para poder subir había que hacer tratados con todos, ¿no? Pero bueno, no es el tema del momento. El tema del momento es que ahora ella, como está llevando un gobierno hacia el pueblo, ¿sí? Hacia el pueblo, ya le hicieron su zancadilla. Su llamada de atención. ¿Qué le están haciendo? Les pusieron las maras, el narcotráfico, a que la atacaran a funcionar en este momento en El Salvador. Sí, eso es lo que está. La asociación del crimen organizado con el narcotráfico, el crimen organizado y el narcotráfico en Honduras constituyen la principal causa de homicidios y muertes múltiples, según la secretaria de Seguridad, mientras autoridades del gobierno reconocen que se instauraron escuadrones de la muerte que siguen en funciones, lo que se refleja índice de violencia elevadísimos. Es decir, a la señora la dejaron subir, que sabía que tenía una tendencia hacia el pueblo, porque es la esposa de Zelaya, ¿sí? Pero ya lleva como 6 meses, no, ya lleva el año, creo, la señora. Lleva un tiempito y ya comenzaron a atacarla. Ya le dieron mucho tiempo. Ahora, exacto, entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Si siguen matando, queda el Estado, un Estado fallido. O sea, tienen que ser muy inteligentes, Xiomara, Zelaya y su partido, para que puedan subsistir y resistir este ataque, ¿no? Porque se ha abonado a las mafias, ¿sí? Gloria al Padre. Dice Leticia Salomón, las estructuras criminales siguen vigentes y se resisten a dejar sus lucrativos negocios, pero caerán. Esto es apenas el comienzo, ¿sí? O sea, estas estructuras criminales estaban porque Orlando Hernández los puso. Sí. Orlando, el anterior presidente, que fue llevado para Estados Unidos. Fue extraditado, lo mandaron para que pagara cárcel en Estados Unidos. O sea, fue un vendido de Estados Unidos y ahora que ya le dieron de premio llevárselo para la cárcel. Y ayer mataron al hijo de Orlando Hernández. Parece que fue cosa de mafia, no estoy segura, no encontré la noticia. Todo que ya les fallaba feo para que le estén pasando la factura. no, hay que ver quién lo mató. Gloria al Padre, hermano. Zona ucraniana de Zaporizhia celebrará plebiscito de adhesión a Rusia. Zona ucraniana de Zaporizhia celebrará plebiscito de adhesión a Rusia. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Zaporizhia es como quien dice un departamento, una región de Ucrania que quiere adherirse a Estados Unidos. Y van a hacer un plebiscito con el pueblo para ver si gana ese plebiscito de adhesión o no a Estados Unidos. A Rusia. ¿A Rusia? A Rusia. Dije Estados Unidos. Sí, que quería unirse a Estados Unidos. Perdón. No, a Rusia. Sí, perdón, a Rusia. Entonces, si la gente se quiere unir a Rusia, entonces Rusia no está tratando tan mal a la gente. Por su fruto lo conoceréis. Sí, porque esta guerra uno no sabe y uno toma con pinzas que Putin es bueno, que Putin es malo, ¿sí? Que los gringos son buenos, esa sí ya no nos la creemos. Que Biden hace justicia, eso no la creemos, ¿sí? Pero que Putin sea el santo, bueno, pues tampoco, porque en Rusia hay
hay unos élites altísimas que quieren recuperar el imperio que siempre fue Rusia. Primero fue el imperio ruso, después fue la Unión Soviética, ¿sí? Fue poderosa. Ahora quieren restaurar eso y tienen a Putin como cabecilla para mostrar de ese grupo. Ha tenido un comportamiento, parece lógico, pero no sabemos si es mentira. Pero aquí la verdad está hablando. Por su fruto lo conoceréis. Y no solo Zaporilla quiere unirse a Rusia, también se quiere unir otro pueblo, se llama la provincia de Gerson, ¿sí? Quiere realizar también, planea la celebración de un referendo sobre su anexión a la Federación Rusa. O sea que Ucrania se empezó a dividir. Ya estaba dividida porque Donetsk y Lugansk ya están liberados. Lugansk está liberado y Donetsk está casi liberado, ¿sí? Pero ahora estos dos también, ¿sí? Empezar a sumarle más. Pero lo que quiero enfatizar es que no es tan grande la maldad de Rusia, que dicen que Rusia llega, toma una tierra y empieza a matar a la gente, pedazos, ¿sí? Empieza a matar a la gente, hace torturas, no les da alimentos. Bueno, cuentan unas cosas de Rusia. Si eso fuera verdad, la gente que vive en Zaporilla y en Gerson jamás pedirían ser rusos, sí. ¿sí? Jamás. Y estos están pidiendo ser rusos. Entonces Putin, al ver que estas dos provincias se quieren unir a él, sacó una ley que todo ucraniano que quiera ser ruso se le den los papeles de ruso y quede de nacionalidad rusa. Putin sacó para facilitar el proceso de otorgar nacionalidad rusa a los ciudadanos ucranianos. Entonces, si eso está sucediendo, no estoy diciendo que Putin es el salvador, pero sí quiere decir que está actuando con más rectitud, con más humanidad, con más respeto que Ucrania, lo cual nos da a demostrar que la gente quiere huir de Ucrania, y si la gente quiere huir de Ucrania es porque están pasando mal, y es muy probable que los nazis estén en el poder y los fascistas. O sea, la verdad está hablando sola. La vez pasada leímos una frase: para la verdad solo se necesita que se dé a conocer. Sí. Ella solita se espanta. ¿Sí? Aquí salió una verdad. No, porque las noticias son falsas y acomodadas de un lado y del otro, ¿no? Y le toca a uno jugar qué están diciendo, buscar, ¿no? China, Rusia, Irán realizarán gran despliegue militar en América Latina. Entre paréntesis, Venezuela. China, Rusia e Irán realizarán gran despliegue militar en América Latina. Y fuera de eso, 10 países más realizarán maniobras militares y lo llaman como juegos militares, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo aquí? Están haciéndole una demostración de poder a Estados Unidos. Se están uniendo los países emergentes, que podríamos llamar, ¿sí? O bueno, China, Rusia y quién sabe, 10 países más que no dieron el nombre. Los que están revelados a la bestia. Los que se están oponiendo a la bestia. Están diciendo, aquí estamos en Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque Venezuela siempre fue despreciada y nadie podía comprar su petróleo. Y llevaron a Venezuela. No Maduro, no defiendo a Maduro, no estoy defendiendo a Maduro, pero llevaron a Venezuela a la miseria absoluta, al hambre absoluta. La gente tuvo que salir de Venezuela. Hicieron un estado fallido de Venezuela, un país rico en oro, coltan, petróleo. Sí, todo eso tiene Venezuela y lo llevaron a esa miseria. Ahora que no hay petróleo, Estados Unidos y Biden volvió a saludar a Maduro y le dice, bueno, hagamos negocio. Volvió a picar el ojo. Pero ya China y Rusia habían hecho pequeños acuerdos. Entonces ahora China, Rusia e Irán se van a mostrar, bueno, esto es terreno nuestro. Vamos a ver, ¿no? O sea, no se ve muy grave, pero sí es una demostración de poder y una división de sitios, como habíamos hablado, ¿no? Sí. Que cada cual está buscando su sitio, ¿no? Como estamos en la época de definición, se están definiendo las cosas. Estamos en la época de definición. Ya, continuamos.
Esta es la lista actualizada de fábricas de alimentos con sede en Estados Unidos que han sido destruidas durante el mandato de Biden. Esta es la lista actualizada de fabricación de alimentos. Fábricas de alimentos. Fábricas de alimentos están siendo destruidas en Estados Unidos. Están siendo destruidas. Además de que han habido incendios en fábricas de alimentos. ¿Cuáles están? Sobre todo de animales, de aves. Son las que más están siendo destruidas, pero también hay una de Kellogg's, de muchas industrias. Entonces dicen, no, que eso es casualidad, no, que se incendió, pero ya cuando se reúnen todas, sí, queda casi 100, dio como 90, no sé cuántos, 90 empresas, ¿sí?, afectadas. Entonces, por incendio, más 15 incendios que se han dado, unas las han cerrado y otras con incendios, ¿no? No todas con incendios. Con incendios solo 15 o 20. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué de un momento a otro se prenden las fábricas o se declaran en quiebra y cierran? Lo que estamos diciendo, que están desestructurando a Estados Unidos. Están desestructurando a Estados Unidos y están sacando la producción de ahí, ¿no? Y tal vez tendrá que ver que como ven que el barco se está hundiendo, muchos se están yendo, ¿no? No sabemos, el todo es que sí está en crisis. No, y logra ver tanta persona que está emigrando para allá. Tanta persona que emigra todos los días. Pueblo emigra para allá. Gloria al Padre, hermano. Pacto entre países nórdicos, Turquía y OTAN contra el pueblo kurdo. Bueno, este es bien interesante. Según declara Devlet Bahçeli, que es un dirigente del líder del MHP, que es una sesión, una parte del grupo AKP, pero es más fascista, es más fuerte. Ha dicho que hubo un acuerdo entre Turquía, Suecia y Finlandia que obliga a los estados nórdicos aspirantes a la OTAN a prestar apoyo en la lucha contra el terrorismo. Es una victoria diplomática. ¿Qué estamos diciendo? Suecia y Finlandia pidieron a la OTAN que los dejara entrar. Entonces Putin dijo, no, porque si ustedes entran, van a colocar las armas al frente mío, y eso no es conveniente. Más sin embargo, ellos pidieron y la OTAN le dijo, sí, vengan. Pero Erdogan dijo, no, yo no autorizo. Erdogan a la OTAN dijo, no, yo no autorizo, porque Erdogan pertenece a la OTAN. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué quiere? Entonces dijo, yo quiero que Suecia y Finlandia me colaboren en la lucha contra el grupo terrorista que él llama terrorismo, el grupo kurdo que tienen en Turquía, que me colaboren y que entreguen todos los que pertenecen a ese grupo que estén en Suecia o Finlandia. Entonces fue un éxito total, ¿sí? O sea que por eso pueden ellos entrar, porque ya Erdogan dio el voto a favor de que entrara, pero a cambio de esto, sí, claro. ¿sí? Entonces los militantes del PKK, que es el pueblo kurdo, ¿sí?, Partido de los Trabajadores de Kurdistán. ¿Qué es Kurdistán? El Kurdistán es una región que queda en el Medio Oriente, y está Turquía, está Siria, está Irán, está Irak, está Azerbaiyán, que son países establecidos, y el Kurdistán tiene un pedacito en cada uno de ellos. Está la etnia de ellos, o sea, era un estado, ¿sí?, y lo fracturaron, y le dieron un pedazo a Turquía, otro a Siria, otro a Azerbaiyán, otro a Irán y otro a Irak, ¿sí? Entonces ellos pedían primero unirse, ahora no están pidiendo unirse, ahora están pidiendo que los reconozcan y los dejen autogobernarse, no saliéndose de los países a los que pertenecen, porque ven que de pronto la lucha de ellos solitos es muy dura, queda un pueblo muy pobre, ¿sí?, en medio de las circunstancias duras que está viviendo el mundo. Entonces ellos comenzaron apoyados por la izquierda que había en ese momento. Como comenzaron las guerras y todo, y la izquierda pues ya son la misma derecha, ellos se voltearon para Estados Unidos.
¿sí? Entonces, al voltearse ellos para Estados Unidos, ellos comenzaron a trabajar con los invasores de Estados Unidos en Siria. Estados Unidos invadió Siria, ¿sí? Y tiene pocos militares de gringos, pero ¿quiénes le colaboran? Le colabora Daesh, que es una mafia, y le colaboran los del Kurdistán, ¿sí? Hizo alianza con ellos. Y Kurdistán y Daesh se unieron, o sea, es una... O sea, el pueblo kurdo llegó a un estado, pues unirse con Daesh, ¿sí? Entonces ahora los dejaron solos. Todo el mundo los abandonó, Europa los abandonó, Estados Unidos tiene que salir de Siria. ¿Por qué? Porque si ya los kurdos no están con los de Daesh, son presa fácil ese pequeño terreno que tiene apoderado Estados Unidos ahí. Sí. Tanto es presa fácil que esta semana Putin bombardeó parte de ese estado, de esa región que abusó Estados Unidos en Siria. Dice, ya tiene que salir de Siria Estados Unidos, ¿sí? Entonces mire la vuelta que dio el mundo. Erdogan consiguió atacar al pueblo kurdo, que no le gusta porque el pueblo kurdo le genera a él muchos problemas, explosiones, son rebeldes en su país, ¿sí? Aplacar esto, tener a su favor, también consiguió otras ganancias con Suecia y Finlandia para que ellos puedan entrar a la OTAN, y Estados Unidos se ve obligada a salir de Siria, ¿sí? No, le están quitando el espacio. ¿A quién? A Estados Unidos. Pues si Bueno, o sea, quedó sola en su invasión. Sí. Estaba apoyada en su invasión, Ahora pero no con sé. esta jugada quedó sola en su invasión. Bueno, también es una especulación. Esto que estoy hablando no lo leí, lo deduzco, porque aquí más adelante dice posibles cambios con respecto a Siria. Esto salió en Red Voltaire. Entonces anticipamos a la probable liberación de las familias yihadistas que los grupos armados kurdos respaldados por Washington y la OTAN aún tienen retenidos en territorio sirio bajo su control. Entonces todos estos grupos yihadistas, ¿sí?, que los grupos armados kurdos respaldados por Washington y la OTAN estaban en Siria, ya quedaron solos, y la misma Francia comenzó a llamar a los yihadistas franceses. Entonces, como ya están llamando a los yihadistas franceses, ya Turquía, los kurdos ya no forman parte ya no apoyan a Estados Unidos porque ya quedaron solos. Entonces Estados Unidos se ve obligado a salir de allá, ¿no? Vamos a ver cómo van las cosas, si más adelante corroboramos o no, ¿no? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Bueno, posibles cambios con respecto a Siria. Sí, eso es lo que acabamos de hablar. Bueno, entonces continuamos. La Unión Europea presiona a Georgia para que vaya a la guerra. Georgia es un país que queda entre el Mar Caspio y el Mar Muerto. Es un país que perteneció a la Unión Soviética. No estamos hablando de Georgia, Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una región que se llama Georgia. Estamos hablando de un país soviético, ¿sí?, del que perteneció a la Unión Soviética. Y entonces este país está pidiendo a la OTAN que lo deje entrar. Y entonces la OTAN le dijo, no, pero pues en diciembre hablamos, esperemos a ver, ¿sí? Y entonces ahora ya el encargado en Georgia dice, Kovachaidze, indicó que varios dirigentes europeos a los que no identificó le comunicaron que el proceso para que Georgia sea reconocida como candidata a miembro de la Unión Europea, el estatus, que es el mismo estatus que adquirió ahora Ucrania, podría acelerarse si Georgia entra en la guerra. No entra gratis. ¿Pero qué le están pidiendo? Ir a matarse con nosotros. Sacrifíquese. Sí. Muera como está muriendo Ucrania, Sí. ahora muera usted. Sí. Veremos qué va a hacer Georgia si es inteligente. O sea que va a entrar ya para que lo entierren. Exacto, va a entrar para que lo entierren, no le están dando nada. Va a entrar para que lo entierren. Entonces, Jesús, es Son negocios muy buenos. negocio muy bueno para la Unión Europea. La Unión Europea Sí. necesita que sacrifique media humanidad.
Sigue. Bueno, crisis entre Israel y Rusia. Israel y Rusia siempre han sido muy amigos, porque hay mucho ruso en Israel. E Israel, pues hay acuerdos entre Rusia y Israel para mantener bien a los que viven allá y también a los israelitas que estén en Rusia. Pero entonces, ahora después de los ataques que ha hecho Israel injustos a Siria, ¿sí? Sí. Tanto como al aeropuerto, hace como un mes que bombardeó un aeropuerto, ya Rusia le dice, bueno, usted tiene que aprender a respetar las leyes internacionales, ¿sí? Le exige que respete. Y también le dice, por otra parte, el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa envió al gobierno de Israel un documento donde exige el cese inmediato de las agencias de agencia judía en suelo ruso. El cese inmediato de las agencias judías en suelo ruso. Luego un apretoncito. Sí, porque están llamando como a separar Rusia, a dividir Rusia, a crear disidencias en Rusia. Sí, Entonces ya Putin dijo, bueno, la ya filosofía no más, pues. de Satanás, vivir para reinar. Entonces ya no más. Bueno. No sé. O sea, vemos cómo Rusia se está estructurando un poco, lo está permitiendo Europa y Estados Unidos. Primero, Kaliningrado logró recuperarlo. Se le está enfrentando a Rusia. Los ucranianos se quieren adherir a él. Es decir, Rusia está reforzándose, Sí, ¿no? sí. Porque tuvo un momento de bastante crisis. Ucrania alcanzó a empantanarlo en ese conflicto, ¿no? Vamos a ver. Sigamos. Las claves para entender qué pasa en Ucrania, cuál es el futuro para Estados Unidos, Rusia y OTAN. Bueno, ¿qué está pasando en Ucrania? En este momento se ha creado una guerra que nosotros la vimos, donde participó Rusia, y uno aparentemente cree que es el pueblo el que está peleando, pero no, son las potencias. Rusia y Estados Unidos tomaron a Ucrania como caballito para usarlo, ¿sí? Para no tocar sus tierras y no desgastarlas. Tomaron fue a Ucrania, ¿cierto? Pero ¿quiénes están mandando esta desestabilización europea? A partir de ahí se desestabilizó Europa, Sí. ¿cierto? ¿Quiénes están mandando esto? Ucrania es el granero de Europa y aún de gran parte del mundo, ¿sí? La tercera parte de la producción. También la despensa. En la despensa, la tercera parte de la producción agrícola de Ucrania abastece el mundo de sobre todo, pues, petróleo, fertilizantes y trigo. Ay, qué bien Ucrania como tiene, ¿no? No. Más del 70% de esas empresas son gringas. Son de Estados Unidos, el 70%. O sea que Estados Unidos tiene totalmente azotado, la tiene inundada o invadida. Invadida. Todas las empresas, pero son grandes corporaciones. Estamos hablando de empresas, corporaciones poderosísimas, ¿sí? Más que Estados Unidos, estos ya son las corporaciones de Estados Unidos. Más del 70% de ellas se encargan de esos terrenos que abastecen el mundo en producción agrícola, ¿cierto? Que tiene las multinacionales metidas allá. Exacto, eso es. Y hay una empresa holandesa y hay una empresa china, también potencias mundiales, ¿sí? En grandes empresas, grandes consorcios, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto ellos están generando este caos para subir el precio de sus productos y ponerlos donde quieran poner y hacer caer al que quieran caer. Dominar por el estómago al mundo. ¿Y cómo más? Sí. Si toda la vida ha sido el hombre esclavizado por el estómago, hermano, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Y todas estas transnacionales forman parte del foro de Davos, de los más poderosos. O sea, estamos hablando de las que invierten en Estados Unidos, BlackRock, ¿sí? Todas esas poderosas, ¿no? La verdadera bestia, entonces. La verdadera bestia. Eso es lo que está pasando en este momento. Sigamos. Informe. Fabricante de ataúdes teme que los pedidos al por mayor
de ataúdes de tamaño infantil sea una señal de muertes inminentes por vacuna. Los propietarios en Norteamérica, ¿sí?, del negocio de los ataúdes aumentó un 20% desde diciembre del 2021 sus ventas de ataúdes pequeños. Y hay producciones que han aumentado hasta en un 400%. ¿Sí? Por InfoWars es esta noticia. Un hombre cuya familia supuestamente dirige un negocio de fabricación de ataúdes dice que por primera vez ha recibido pedidos a granel, primera vez en su vida, ¿sí?, de ataúdes a granel para niños, una señal que teme podría ser indicativo de muertes infantiles inminentes por chuzones contra el virus que estaba rodando. Se disparó las ventas en ese sentido. El negocio de mi familia es la fabricación de ataúdes en América del Norte. Hemos recibido 2 pedidos al por mayor de unidades de menos de 5 pies, tamaño para niños, en menos de 6 meses. Nunca, en más de 30 años de actividad, hemos vendido tanto ataúd al por mayor. O sea, lo vendían al por menor, pero al por mayor. O sea, esas son cosas que van sucediendo sin que nos demos cuenta. Y muchos dicen, esto es conspiración, eso es mentira, porque todo sigue igual. Pero es que yo me centro en mi familia, en lo mío, sí, y dejo de mirar lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que, no, ¿y qué hubo de Pepita? No, él se murió. ¿Y qué hubo de tal? ¿Cómo está? No, él se murió. ¿Y la mamá de aquel? No, él se murió. Nosotros aquí en Colombia vemos eso. Y se ve normal, ¿no? Y lo vemos normal, pero si somos inteligentes, eso no pasaba tan frecuente y tan seguido. No era tan rotativa la cosa. Ya, gloria al Padre, hermano. La demolición de las piedras guía de Georgia, el final de las esculturas eugenésicas, conocidas como el Stonehenge de Estados Unidos. Bueno, así no sé pronunciar eso. Stonehenge de Estados Unidos. Sí. Esa la leímos la semana pasada, o sea, que habían tumbado las torres de Stonehenge. Por ahí hubo un llamado de atención sobre eso. Sí, pero hay derecho a hablar, ¿no? Todavía. Claro, sí. Cuando prohíban la libertad de hablar, pues. Pero todavía uno se puede dar la opinión, sí, claro, que uno quiera dar.